¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión de curso virtual, en el cual el día de hoy, como se trabajó prácticamente a través del área administrativa de DUHS, el tema de desarrollo de plan interno de protección civil y lo que son los planes de emergencia. Bienvenidos, mi nombre es Osvaldo. Vamos a esperar por ahí a que se conecten algunos de sus compañeros. Somos 7 alrededor los que vamos a tomar el curso el día de hoy. Y ya en breve estamos por iniciar. Esperemos nada más ahí 5 minutos en lo que se agregan más de sus compañeros. Bienvenidos todos. Háganme saber, por favor, si me escuchan correctamente. Se está viendo ahí ya el slide de la presentación y ya en breve iniciamos con este curso. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Nuevamente, como les comentaba al inicio de esta transmisión, bienvenidos todos a esta sesión de curso. El día de hoy, básicamente, vamos a ver acá el tema de desarrollo del programa interno de protección civil y lo que son los planes de emergencia de manera muy general, al amparo de la generalidad en cuanto a la aplicación de este tipo de programas. Recordar que la ley que rige todo lo relacionado a la parte de programas internos, pues es la Ley General de Protección Civil, que tiene validez a nivel nacional con su respectivo reglamento. Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Osvaldo. Voy a ser su instructor el día de hoy con relación a este curso en específico. Cualquier duda que hubiese sobre algún tema en particular, o si quisiera que se fuese un poco más específico en cierto punto de la presentación, con todo gusto pueden solicitarlo. Bueno, ya prácticamente estamos la gran mayoría de los que se inscribieron a este curso, y pues vamos a iniciar ya para que no haya hay tema. Comentarles, la sesión está programada para más o menos un periodo de 2 horas y media, considerando ahí el tiempo que ustedes van a tomar para poder hacer la evaluación correspondiente de esta sesión, de este curso, y que puedan a través de ese proceso pues adquirir su constancia de que tomaron esta capacitación en este webinar de aproximadamente 2 horas y media. Vamos a iniciar. Si no hubiese más detalle, háganme saber, por favor, si me escuchan correctamente y si están viendo la presentación para proceder ya con esta información. Algunas reglas muy generales que hay que tomar en cuenta durante el desarrollo del curso. Recordar que deben mantener en la medida de lo posible el micrófono apagado, es decir, el mute, para evitar cualquier interferencia en cuanto a los sonidos externos, y que pudiera de alguna manera pues serse un poco más dinámica, digamos, la comunicación para todos nosotros. También pedirles que pues haya participación activa. Recuerden que pueden utilizar la herramienta mano que viene aquí en la aplicación de Zoom, o bien desbloqueando su micrófono para que ustedes puedan hacer la intervención en el momento que ustedes lo consideren. Esta va a ser una sesión abierta en la cual pues vamos a tener tanto preguntas como respuestas al mismo tiempo durante el desarrollo del curso. Y por último, pues prepárense para aprender. Recuerden que pues, el activo más valioso son básicamente ustedes. Algunas disposiciones generales: la calificación aprobatoria para poderles expedir su documentación, recordar que es del 80%. Nosotros, a través de un Classroom al cual los vamos a estar invitando, no sé si ahí la administración de DUHS ya les hizo llegar el link para que puedan entrar al Classroom. Si no, en breve se los vamos a estar haciendo llegar. En ese Classroom es donde va a existir ya la tarea asignada, que en este caso es la evaluación. Recordar que al contestar esa evaluación, pues ustedes deben tener al menos 80% para que se puedan ser candidatos a recibir la documentación correspondiente. Si no pudieran pasar el examen, digamos, en un intento, ustedes van a tener 3 oportunidades para poder acreditar el examen. Y pues también recordarles que este Classroom va a estar disponible por un periodo de al menos 30 días. Entonces, si alguien de repente por cuestión laboral, por cuestión ajena, digamos, al curso, no pudiera resolver el examen o no pudiera contestar el examen en los días inmediatos posteriores al término de pues puede tener ahí un plazo de hasta 30 días para poder contestar la evaluación y hacerse acreedor ahí de su documentación. Una vez que ya acrediten este examen, que lo pasen con al menos 8, pues recordar que también su documentación se va a estar enviando dentro de un periodo de 3 días hábiles posteriores a la finalización y acreditación, en este caso, del examen. Estas son las reglas generales para este curso.
Recordar que es un curso, pues en gran medida teórico, dado que los requerimientos, los lineamientos para el diseño del programa interno, del programa específico y de los planes de emergencia están plasmados meramente en normas técnicas estatales, en gacetas de gobiernos estatales, en la propia ley de protección, la propia ley general de protección civil y su reglamento, o bien también en normas oficiales mexicanas, tal es el caso de la norma 002 de la STPS, que también pues nos obliga a tener ahí algunos planes de emergencia que en determinado momento pues pueden ser similares a este programa interno o a este programa específico de protección civil. Bueno, vamos a continuar. Recordar hacer cualquier intervención durante el desarrollo del propio curso. En esta sesión de presentación y expectativas, es importante que ustedes pudieran presentarse pues de manera ordenada, que puedan decirnos cómo se llaman, de qué estado de la República nos acompañan. Esto es importante porque recuerden que la legislación en cuestión de tema de programas internos y planes de emergencia, pues varía de entidad federativa a entidad federativa. A veces es distinto la que se realiza, por ejemplo, en la Ciudad de México, al estado de Nuevo León, al estado de Yucatán o el propio estado de México. Entonces es importante que mencionen ahí el estado donde ustedes son y su profesión, a qué se dedican o en qué laboran. En minero, también el sector de transporte y sector químico también. Entonces me he desempeñado ahí con puestos dentro del organigrama de las áreas de temática y de emergencias. Soy yo desde aquí del Estado de México, aunque ahorita estoy radicando acá en el Estado de Hidalgo, que es donde se está haciendo esta transmisión. ¿Alguien más que pudiera continuar? Mi nombre es Israel Canales Cervantes. Soy técnico integral en gestión del riesgo y estoy estudiando la licenciatura en seguridad pública. Excelente, bienvenido. Soy del estado de Baja California, precisamente de Tijuana. ¿Alguien más, compañeros? Sí, amigo, mire, yo soy de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Mi nombre es Adán García y trabajo en una consultoría ambiental. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Román Reina, soy del estado de Yucatán y actualmente soy instructor de protección civil en la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Excelente, bienvenido. Ahí tenemos a Eduardo, tenemos a Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Quintero, soy del estado de Nuevo León. Soy ingeniero civil, actualmente me desempeño en el área de la construcción en residencia de obra. Excelente, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Gallardo, soy profesor de seguridad y me dedico a lo que es la construcción. Anteriormente estuve en automotriz y soy de San Luis Potosí. Yo sí alcancé a escucharte ahí muy bajo, Eduardo. No sé si los demás compañeros alcanzaron a percibir ahí lo que comentaba Eduardo. Sí. Ok, pues vamos a continuar con esta sesión. Recordarles, como les comentaba al inicio, es una sesión meramente teórica relacionada a esta parte del desarrollo de lo que son los programas internos específicos y también planes de emergencia en la cuestión de protección civil. Bueno, vamos a iniciar con la definición que tiene propiamente la legislación acá en México acerca de lo que es un programa interno de protección civil. Resulta que pues es básicamente un documento que tiene como finalidad pues establecer e indicar precisamente las acciones de prevención y auxilio
destinadas a preparar al personal de una organización para responder ante una eventualidad o contingencia con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los empleados y las personas que concurren a ellos, así como proteger las instalaciones, bienes e información vital dentro de la empresa. Entonces, a resumidas cuentas, tenemos que es precisamente un documento, como aquí menciona, que tiene como objetivo establecer esas acciones, ¿no? Para prevenir primero que ocurran ese tipo de eventos que pudieran en determinado momento tener pérdidas o generar, digamos, algún desastre, alguna contingencia dentro de un establecimiento, puede ser industrial, puede ser un establecimiento de servicios o bien una institución de gobierno. Aquí hay que recordar que la legislación en distintos lugares de la República, pues considera por separado tanto los programas específicos de protección civil como los programas internos. Es decir, les asigna un cierto ámbito de aplicación a cada uno de ellos. En algunas legislaciones estatales o en algunas normas técnicas estatales establece o se establece que básicamente el programa específico de protección civil es designado a los sectores de servicios, sectores industriales, como puede ser una empresa, como puede ser una fábrica, como puede ser algún establecimiento del orden comercial, ¿no? Y en cambio, los programas internos de protección civil están designados o están de alguna manera circunscritos a las instituciones de gobierno o algunas dependencias del sector público, ya sea federal, ya sea estatal. Esto nada más para delimitar que en algunos lugares, como les comentaba, se considera por separado ahí el tema, es decir, consideran la definición tanto para programa específico de protección civil como para programa interno de protección civil. Nos comenta acá Juan Rubén Villa que no se escucha, todos tienen el mismo problema o nada más es el caso acá de Juan Rubén. No, sí se escucha perfectamente. Ok, probablemente se deba, Rubén, ahí a un problema de conexión. Si tienes problemas ahí, por favor, haznoslo saber. De cualquier forma, esta sesión se encuentra grabada, entonces, si alguien más adelante no pudiera en determinado momento, ¿el amarillo o el verde? por ahí pongan en mute sus micrófonos, recuerden. Mamá, pues si está afuera. Ok, bueno, les comentaba que esta sesión se encuentra grabada, ¿no? Entonces, no deberíamos tener problemas en cuanto a que no se pudiera escuchar o no alcanzáramos a comprender cierta parte de la información. Pueden solicitarnos ahí la grabación de esta sesión de curso para que precisamente quede más entendido. Déjame verlo. Por ahí, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Vamos a silenciarlo. Parece ser que ya, ¿no? Ok. Entonces, esta es básicamente la definición para lo que es el programa interno de protección civil y está contenido precisamente en la legislación acá en México. También es importante que se tome en cuenta que existe una ley general de protección civil que tiene además un reglamento. Para los que han estado inmersos en la cuestión de legislación, en la cuestión de cómo es que se da ese orden jurídico acá en México, resulta que si bien recuerdan, tenemos 3 niveles de gobierno, lo que es básicamente la federación, lo que son los estados y lo que son los municipios. Entonces, a nivel general tenemos esa Ley General de Protección Civil y su respectivo reglamento, que es la que tiene relación en este caso con el programa interno de protección civil. Básicamente, y en resumen, el sistema jurídico mexicano acá pues otorga facultades, ¿no? Tanto para la federación como para los estados, como para los municipios, para que estas tres órdenes de gobierno puedan de manera concurrente, es decir, de manera conjunta, administrar todo el tema de protección civil en sus respectivos ámbitos de territorialidad. Eso significa que la federación, en este caso puede ser la Coordinación Nacional de Protección Civil, lo que es el CENAPRED, pues puedan regular todo lo relativo al tema de protección civil de manera federal, ¿no? Pero también recordar que tenemos constituciones políticas, tenemos algunas leyes
de protección civil en algunos estados. No todos los estados las tienen, pero sí hay estados que tienen su propia ley de protección civil. Y esto nada más lo que significa es que el estado tiene facultad también para regular todo el tema de protección civil dentro de su propio estado. Entonces, lo mismo el municipio a lo mejor puede tener el tema de protección civil dentro de su bando de policía y buen gobierno, o bien alguna norma técnica municipal o algún decreto de cuestión municipal, ¿no?, que regule o fundamente el actuar del tema ahí de protección municipal o de protección civil. Pero para efectos generales, pues básicamente el Congreso pues decidió en su momento crear una ley general de protección civil que a través de esa generalidad es como administra acá el tema de protección civil. Recordar que eso tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prácticamente el artículo 73, que nos habla ahí de las facultades que tiene el Congreso para expedir leyes, ¿no? Leyes obviamente de carácter federal, y entre ellas está esta Ley General de Protección Civil y su respectivo reglamento, ¿no? Esta se publicó en junio del 2012, la Ley General de Protección Civil, y pues lo único que hace es englobar en un marco de coordinación federal cómo es que se va a dar ese enfoque de la gestión integral de riesgos, ¿no?, de la gestión de protección civil en el país. Entonces, importante recordar, o en resumen recordar, que los estados tienen la reserva, la regulación del tema de protección civil dentro de sus propios estados. Y lo mismo el municipio tiene la facultad para administrar el tema de protección civil, de Dirección General de Protección Civil, a lo mejor una dirección de protección civil estatal y también a lo mejor una dirección de protección civil municipal, porque todos tienen la facultad para poder administrar dentro de su propio territorio, pues, este tema de protección civil, ¿no? Continuamos con este tema. Es importante también comentarles acerca de algunos reglamentos específicos que se tienen en la materia, que vamos a ver justamente en las diapositivas o en los slides siguientes. ¿Cómo podemos saber si estamos obligados a básicamente tener o contar con un programa de protección civil? Básicamente dice que todas las instalaciones, todos los inmuebles, ya sean fijos, ya sean móviles, puede ser de dependencia, de dependencias de cualquier orden de gobierno, cualquier institución, cualquier organismo, industria, empresa, que sea perteneciente ya sea al SECESA de alguna asociación, ¿no?, contar un gobierno de protección a nivel de ley federal, así como existen otras leyes federales en el país, pues también existe esta en materia de protección civil, que básicamente nos obliga a que debamos contar con un programa interno de protección civil, ¿no? Y además especifica que este programa interno de protección civil debe ser elaborado por una persona, obviamente, que esté autorizada, ¿no?, que sepa en este caso cómo elaborar estos programas internos de protección civil. Y curiosamente, el conocimiento de elaborar estos programas de protección civil, pues, está de alguna manera delimitado a la cuestión de conocimiento académico que pudieran ustedes adquirir a través de cursos, a través de programas de universidades y a través del conocimiento empírico que se obtiene a lo mejor en campo. Si alguien a lo mejor es paramédico, es bombero o es integrante de una unidad de respuesta ante emergencias, todo eso al final de cuentas nos va a dar ese feeling para nosotros poder elaborar ese programa interno de protección civil o ese programa específico de protección civil. También es cierto que se debe contar con algún registro, ¿no?, para poder elaborar ese programa interno de protección civil. ¿Y de dónde nace todo esto? Bueno, que existen consultores hoy día que están autorizados a nivel federal para hacer programas específicos que se presentan en la Coordinación General, ¿no?, de Protección Civil. Pero lo mismo sucede en cada entidad federal, Estado de Nuevo León,
del estado de Baja California, del estado de México, del estado de Hidalgo, todos dentro de su propia ley estatal de protección civil, pues contemplan la figura, algunos le llaman tercero autorizado, algunos le llaman consultor en materia de protección civil. Los nombres son muy variados, pero todos hacen alusión a la figura de una persona en experiencia clínica, un programa interno o un programa específico de protección civil. Y obviamente estos son empadronados dentro de un registro estatal en el cual se otorga a lo mejor un número de autorización para en determinado momento poder firmar esos programas internos de protección civil. Entonces, también se hace de esa manera, ¿no? A través de personas que cuenten con ese registro actualizado y correspondiente, de acuerdo al artículo 11, es caso federal o estatal. Y lo pueden ustedes consultar revisando la legislación local en materia de protección civil de sus propios estados. Como les comentaba, el nombre puede variar. Hay estados que le llaman diferente, pero en realidad se refiere a esa misma persona, a la figura como tal del consultor, del asesor en materia de protección civil. Es importante también recordar cuáles son las etapas de la gestión integral de riesgo, porque estamos hablando ahorita del diseño de programas específicos o programas internos de protección civil. Entonces, básicamente todo esto inicia con un análisis inicial, un análisis integral inicial de esos riesgos, de esos procesos, de esas actividades que se tienen, ya sea en un establecimiento industrial, ya sea en un establecimiento comercial, puede ser algún centro comercial, alguna fábrica que elabore cualquier tipo de productos, pues hace de dependencias, ¿no? La siguiente etapa es la previsión, obviamente en el sentido preventivo, ya que se tienen identificadas cuáles son esos riesgos, cuáles son las cosas que pudieran pasar o que pudieran en determinado momento iniciar un proceso ahí de emergencia, pues establecer acciones para prever que eso efectivamente no suceda. Puede ser a través de la implementación de controles administrativos, el diseño de sistemas ahí que prevean ese tipo de emergencias, ¿no? Hablando en la cuestión de seguridad, por ejemplo, el simple hecho de tener extintores, de tener una red de hidrantes, ya de entrada, pues son sistemas preventivos, ¿no? Que a lo mejor van a estar en ese momento ahí listos para cualquier tipo de acción. El tema ya de la mitigación del riesgo, hablamos ya cuando esos equipos que están instalados de manera preventiva hacen ya la acción de control de ese riesgo, de ese tipo de eventos, pues vamos a llamarlos catastróficos o eventos negativos o no deseables, ¿no? Volvemos al ejemplo del tema de hidrantes, el tema de extintores, cualquier tipo de elemento que sirva para la prevención y el control de emergencias. Sin embargo, también hay ciertas etapas como pueden ser las etapas de preparación, de auxilio, de recuperación y por último de reconstrucción o de vuelta a la normalidad. Algunos teóricos de estos temas de protección civil le llaman también programa de vuelta a la normalidad y aquí pero para prepararnos para la atención de la emergencia. Puede ser, por ejemplo, la integración de una unidad de respuesta inmediata, la integración de una unidad interna de protección civil, la acción propiamente de ese tipo de brigadas y, bueno, ya la solicitud o protocolos, el establecimiento de protocolos de auxilio a través de establecimientos de gobierno que se dediquen al tema de protección civil. Puede ser protección civil municipal, puede ser alguna institución que sirva para la atención y control de emergencia, ¿no? De orden gubernamental. Posterior a eso viene el tema de recuperación, una vez que ya terminó, digamos, esa etapa
de emergencia. Ahora viene el tema de recuperación, tanto de bienes materiales como de personal humano, como obviamente considerando que también sufren desgaste, sobre todo durante la atención de una cuestión de emergencia. Y por último, el tema de vuelta a la normalidad o tema de reconstrucción, ¿no? Cuando ya se habla sobre cómo se van a volver a reactivar las operaciones o cómo todo va a volver a la normalidad o al estado en el cual se encontraba con anterioridad. De manera general, de manera resumida, estas son las etapas que comprenden ese proceso de integrar. Si escucharon la pregunta, por ahí realizamos hoy una pregunta. ¿En qué etapa de este proceso de gestión integral del riesgo se encuentra el desarrollo del programa interno de protección civil o programa específico de protección civil? Nos dice aquí Arlette Hernández en la etapa de previsión. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Rubén nos dice que en la etapa número 1, que de acuerdo al diagrama que tenemos acá, sería la de identificación de riesgos y o procesos de formación. Israel Canales, previsión. Eduardo Gallardo, en la etapa 2, previsión. Es correcto, realmente el diseño de lo que es el programa interno de protección civil o programa específico de protección civil, la podemos, digamos, encuadrar en lo que es la etapa 1 y 2, lo que es la identificación de riesgos y o procesos de formación de esos riesgos y la parte de previsión. ¿Por qué? Bueno, porque es importante ahí recordar que para el diseño de ese programa interno de protección civil o ese programa específico de protección civil, va a ser necesario que nosotros, previo al desarrollo de todas las acciones que requerimos para tratar ese tipo de riesgos, pues hagamos un análisis previo, ¿no? Identifiquemos básicamente cuáles van a ser nuestros riesgos. Por ejemplo, si estamos en una zona perimetral que puede tener riesgo de deslave o que puede haber inundaciones de acuerdo al Atlas de Riesgo Nacional, o bien que pudimos tener algún otro tipo de efectos, porque a lo mejor se trata de una zona con alto grado de sismicidad, o simplemente el tipo de operaciones o la cantidad a lo mejor de material, de combustible que nosotros almacenamos en nuestro establecimiento, pues puede ser también un factor de riesgo, ¿no? A partir de eso vamos a determinar qué tipo de controles, qué tipo de acciones vamos a requerir de manera preventiva y de manera activa, digamos, para la atención de ese tipo de emergencias. Por ejemplo, si yo sé que a lo mejor tengo un riesgo a lo mejor alto de incendio, porque a lo mejor soy una empresa o soy un establecimiento que tiene almacenes considerables de combustible o de material que puede ser inflamable en determinado momento, pues a lo mejor ya sé que tengo que enfocarme más a la parte de control de incendios, a la parte de prevención. Bueno, compañeros, regresamos nuevamente a la sesión. Por ahí tuvimos problemas ahorita de conexión, dado que está lloviendo por acá, está lloviendo un poco fuerte y hay tormenta eléctrica, entonces por ahí tuvimos un problema con la distribución de la luz eléctrica. Vamos a continuar, básicamente nos quedamos. Básicamente, como les comentaba justamente hace un rato, el programa interno de protección civil encuadra en las fases de mitigación de los riesgos, básicamente porque en se definen acciones preventivas y se prepara una respuesta, digamos, para la atención de eventos desastrosos o de eventos de emergencia. Hablando del nivel nacional, la entidad que se encarga en este caso de evaluar ese tipo de riesgos es el CENAPRED. Obviamente aquí tenemos un esquema de planeación de cómo es que se da este proceso de mitigación y de diseño de acciones preventivas de respuesta de lo que es un programa interno de protección civil. Tenemos la identificación de riesgos en primer lugar, esto porque se debe hacer una evaluación, como les comentaba, previa de la zona, de los fenómenos meteorológicos que se tienen en determinado lugar, fenómenos incluso de perturbación ocasionados por el hombre o por cualquier tipo de riesgo que pudiese tenerse ya dentro de la instalación que pueda representar o pueda comprometer a lo mejor la continuidad del negocio, el riesgo a lo mejor que implique para las personas o para los trabajadores.
La etapa siguiente es la mitigación, cómo es que se dan ese tipo de acciones, cómo es que se planean ese tipo de acciones para controlar, para mitigar ese tipo de riesgos que se identificaron, y también las acciones preventivas, ¿no? Obviamente para los riesgos que no se pudieron eliminar, que no se pudieron mitigar, pues lo correspondiente es implementar acciones preventivas. Y posterior a eso, planear una respuesta ya de acción o de control para un evento de emergencia propiamente dicho. Y aquí en esta fase de respuesta es donde tenemos en acción a las brigadas internas de protección civil o a la unidad de respuesta inmediata, o el nombre puede variar, como les comentaba, dependiendo del estado, pero hacen alusión específicamente a esa unidad, a ese cuerpo de brigadistas que van a atender o van a establecer, digamos, ese protocolo para la atención de emergencias. Dentro de lo que es el programa interno de protección civil, nosotros tenemos un esquema, como les comentaba hace un rato, de nivel federal, en el cual dentro de esta ley, que es la Ley General de Protección Civil, están contempladas una serie de obligaciones que van en cuanto al modelo, al diseño de ese programa interno, cuáles son los criterios que va a atender y que va a tener ese programa interno de protección civil. También establece cuestiones generales como la formalidad, es decir, que tengan que presentarse a través de escritos, a través de documentación impresa, incluyendo en algunos lugares también documentación de tipo digital, especificaciones y contenido de las unidades o de los establecimientos que son sujetos a la creación de programa interno de protección civil. Y bueno, cómo es que se da esa creación de lo que es la unidad interna responsable de la atención de emergencias y en los protocolos, ¿no? En la gran mayoría de estados, en la gran mayoría de entidades federativas, pues se tiene este esquema, básicamente como haciendo una instantánea, por así decirlo, del ordenamiento federal. Es decir, para hacer la ley general o la ley de protección civil de ciertos estados, se tomó de base esta ley general de protección civil, en la cual básicamente se están haciendo una copia de esos protocolos, de esos requisitos que se requieren para presentar un programa interno o un programa específico de protección civil. Solo que lo específico aquí va a variar dependiendo de cada estado. De manera general, el programa interno de protección civil va a ser ese instrumento de prevención, como lo comentábamos, que se va a implementar en cada uno de los inmuebles, fin de establecer acciones preventivas, así como proteger las instalaciones, bienes e información vital a la ocurrencia de una calamidad. ¿Dónde está la interna de protección civil? Lo podemos encontrar en el 39 de la Ley General de Protección. Y básicamente, como lo vimos hace un rato, se establece para mitigar esos riesgos que fueron previamente identificados, y que más nos dice que se debe de crear pues de establecimiento, y ahí se hace mención ya de la unidad interna de respuesta inmediata o de la unidad interna de protección civil. Tenemos también el artículo 40 de la Ley General de Protección Civil, en el cual nos indica básicamente los inmuebles e instalaciones, ya sean fijos, ya sean móviles, de las dependencias o entidades a presentar este programa de protección civil. Obviamente lo específico, comentaba justo hace un rato, de cada estado. Habrá algunos estados, como es el caso del Estado de México, que tienen, por ejemplo, una norma técnica en materia de protección civil, en el cual se establecen ya específicamente los requisitos para la presentación de ese programa interno o de ese programa específico de protección civil. También, bueno, esta misma ley nos indica que los particulares, ya sea que una afluencia masiva de personas, como puede ser un cine, como puede ser un estadio de fútbol, pues también van a requerir, ¿no?, presentar ese programa interno en los términos que establece, en este caso, la Ley General de Protección Civil. Por acá hicieron una pregunta, dice Israel, como usted dice, aunque se requiere crear una homologación en su realización, no se puede, ya que el territorio nacional es muy variado. También en Baja California hay una guía específica para la creación de ese programa. Es correcto,
Como les comentaba, cada estado por lo regular dentro del texto íntegro de su ley de protección civil establece cuáles van a ser los requisitos para presentar ya sea un programa interno o un programa específico de protección civil. Incluso algunos estados han llegado al grado de crear normas técnicas en materia de protección civil o decretos específicos en materia de protección civil. Lo interesante acá es que independientemente del estado donde ustedes se encuentren, es seguro que se va a encontrar la figura del tercero acreditado o del consultor autorizado en materia de protección civil. ¿Quién otorga esta autorización? Básicamente la va a estar otorgando la Dirección de Protección Civil Estatal de su estado, y obviamente se les va a otorgar a aquellas personas que demuestren que cumplen con el conocimiento técnico y con las formalidades requeridas para obtener esta certificación, y que básicamente les va a permitir prestar servicios, ya sea a empresas, establecimientos, a comercios, servicios de elaboración del programa interno de protección civil y también del análisis de vulnerabilidades de ciertos establecimientos. Recordar que en muchas entidades la presentación del programa interno o programa específico de protección civil es un requisito también para la obtención de la cédula comercial o de la licencia de funcionamiento municipal. Entonces, también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? La gran mayoría de establecimientos, independientemente del giro que tengan, si es una institución de gobierno, si es un establecimiento industrial, un establecimiento de servicios o comercial, está obligado a tener un programa de protección civil. Ya va a ser específico o interno, dependiendo del tipo de establecimiento que sea. Nos comenta también, el problema es que nadie nos ha explicado cómo es la realización y algunos compañeros son rechazados sus programas internos. Les comento a qué se debe esto. Se debe básicamente a que no cumplen, en este caso, con los requisitos mínimos para la admisión del programa interno de protección civil. Como les comentaba, hay normas técnicas, hay guías que se han diseñado y que son válidas en ciertos estados. Entonces, de repente, si ustedes no tienen ahí, digamos, la estructura de acuerdo a lo que marca la guía o la estructura que está marcando la norma técnica o que está marcando el decreto en cuanto al diseño, la formalidad y los requisitos que debe tener en información, pues ya desde ahí estamos a lo mejor integrando mal ese programa específico, ¿no? Entonces, puede ser una causa del por cual o el por qué esos programas específicos sean rechazados. O bien también recordar que para la autorización de este programa interno, de este programa específico de protección civil, pues se va a requerir también de una visita de la autoridad, ya sea la autoridad estatal, ya sea la autoridad municipal, pero ellos tienen a reserva revisar físicamente el inmueble, precisamente para ver cuáles son las vulnerabilidades que ellos encuentren en ese momento, cuáles son, si las medidas que ustedes están planteando dentro de ese programa interno o programa específico de protección civil son suficientes para poder de alguna manera prevenir, mitigar y controlar y atender también ese tipo de riesgos, pues entonces se otorga, digamos, ya sea el visto bueno, ya sea la autorización en materia de protección civil o el dictamen en materia de protección civil, independientemente de cómo se llame, digamos, en su estado. Dice Rubén también, pero a veces también ni siquiera la autoridad conoce los requisitos y rechaza el programa. También es una cuestión muy común al tener una variación muy alta y al ser criterios que no están homologados. A veces la propia autoridad, incluso el propio funcionario que revisa el programa interno o que hace la recepción del trámite, efectivamente, como bien comentas, no tiene a veces claro cuáles son esos requisitos, cuáles son esos requerimientos mínimos, ¿no? Y a veces se torna ya en un proceso ahí de rechazo y de obviamente buscar a lo mejor la parte económica o la parte de beneficio para la institución de protección civil, ¿no? No tanto desde el sector o desde la parte preventiva. Entonces, esto es algo también muy común que ocurre. En la gran mayoría de lugares a veces llega a presentarse este tipo de cosas, pero también se debería entender como algo que sucede, digamos, y que no debería de ser. El artículo 74 del reglamento de la Ley General de Protección Civil nos señala
que básicamente los programas internos de protección civil pueden atender alguno o varios de los siguientes criterios. Acá tenemos alguna lista de cuáles son algunos de los criterios, de los elementos que puede atender un programa interno de protección civil, como puede ser, por ejemplo, el aforo y ocupación. A lo mejor ese punto es importante si somos a lo mejor un establecimiento donde hay afluencia masiva de personas, como un estadio, como un cine, como un centro comercial o como una cadena comercial, ¿no? Vulnerabilidad física, a lo mejor hablando en cuanto a la resistencia de los materiales con los cuales fueron construidas esas instalaciones, ¿no? Eso va a depender a lo mejor ahí del tipo de materiales, de las especificaciones de construcción que se tuvieron durante esa etapa, ¿no? La carga de fuego, entendido como la magnitud del riesgo de incendio que posee un inmueble o instalación, también importante, considerando que los materiales pues tienen una cierta carga de fuego, como aquí lo comenta, en cuanto al nivel de resistencia que pueden tolerar por fuego, ¿no? Entonces, de repente, en instalaciones que son a lo mejor con un alto grado de riesgo de incendio, se pide que sean a lo mejor construidas con materiales específicos o bien con ciertas condiciones ahí específicas, ¿no? La cantidad de sustancias peligrosas también es importante, porque esto nos va a determinar si el establecimiento que estamos asesorando o el establecimiento que estamos viendo, pues también tiene un riesgo a lo mejor de incendio, suponiendo que sea, por ejemplo, alguna sustancia inflamable, como puede ser gasolina, como puede ser gas LP, que además de cumplir con los requerimientos específicos en la materia, a lo mejor, por ejemplo, una manifestación de impacto, exámenes ahí no destructivos a ese tipo de contenedores. Independientemente de eso, nuestro programa interno o nuestro programa específico también debe de considerar esa cantidad de sustancias en volumen para poder saber cuál es el riesgo, poder estimarlo. Algunas condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento. Este punto es importante porque a veces en instalaciones que no son diseñadas adecuadamente para que haya acceso a la mejor de servicios de emergencia o servicios de urgencia, de repente se torna un poco complicado a lo mejor el acceso a un tercer, cuarto nivel, porque a lo mejor no hay puntos de acceso adecuados, o bien, si se tuviese un incendio a lo mejor en una parte intermedia de algún edificio, de algún centro comercial que tenga varios niveles, pues se puede en determinado momento complicar si, por ejemplo, no hay una vía de acceso más que el elevador y a lo mejor no se consideraron escaleras. Entonces, esto también es importante, cuáles son esas condiciones físicas de accesibilidad y de servicios de rescate y salvamento en la instalación o en el establecimiento que se va o que es sujeto de ese programa interno de protección civil. Así también tomar en cuenta el tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento. Sabemos que en algunos lugares del país a veces es un poco complicado que los servicios de urgencia lleguen con cierta celeridad, y esto a veces no se debe a que simplemente las personas que hacen esa función quieran llegar tarde, ¿no? Sino que a lo mejor tienen problemas ahí de sobrecupo en cuanto a la demanda de servicios, o bien no hay instalaciones o no hay unidades suficientes. También tomar eso en cuenta. Daños a terceros, si es que a lo mejor tenemos, o el predio a lo mejor donde está instalado el establecimiento, a lo mejor está colindando con algún otro tipo de instalación, algún otro tipo de establecimiento, que puede en determinado momento, por el tipo de riesgo, por el tipo de configuración que se tiene, ocasionar un daño a terceros. También es importante eso, así como también las condiciones del entorno, ¿no? Y otros que pudieran contribuir a incrementar el riesgo. Con relación a las condiciones del entorno, podemos referirnos al sistema, en este caso, o el tipo de entorno precisamente que se tiene. Por ejemplo, si hay a lo mejor corrientes de agua cerca, si a lo mejor estamos colocados o estamos establecidos en algún lugar que representa riesgo de inundación, porque a lo mejor estamos sobre una subducción, o bien tenemos otro tipo de riesgos asociados que tienen que ver con el entorno, con la forma en la cual está a lo mejor el suelo, o está cualquier factor que se relacione al tema de entorno. En este slide tenemos acá la estructura del programa interno de protección civil. Tenemos que son 3 tipos de planes, básicamente, para el diseño de un programa interno de protección civil.
de acuerdo a lo que marca la Ley General de Protección Civil y su respectivo reglamento. Tenemos 3 planes. El primero es el plan operativo para la implementación del programa interno, y básicamente este plan operativo contempla acciones que son acciones de prevención, de auxilio y de recuperación. Esto de acuerdo a lo que marca el artículo 76 de la Ley General de Protección Civil. Con relación a las acciones de prevención, nosotros tenemos acá la organización. Obviamente la organización tanto del tema de unidad interna de protección civil como de cómo es que se va a administrar todo el personal humano, todos los recursos, todos los bienes que en ese momento se tengan y que pudieran ser utilizados para prevenir y en determinado momento ser utilizados también como parte del sistema de control de esa emergencia. Los calendarios de actividades, directorios e inventarios que básicamente obedecen a toda la información documental requerida. Una identificación de riesgos y su evaluación. Recordar que algunas normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo también piden que se hagan evaluaciones de riesgo y obviamente de acuerdo a una metodología que si bien no está especificada en esas normas, se entendería que es una evaluación de acuerdo a los mejores métodos disponibles en ese momento para poder hacer la evaluación de ese tipo de riesgos. La señalización, obviamente, en materia de protección civil, como a lo mejor la ubicación de nuestro servicio médico, de nuestro servicio de urgencias o de atención inicial, o bien la señalización de situaciones de riesgo, como pueden ser zonas de deslaves, zonas con riesgo de caídas, zonas con riesgo de tormentas a lo mejor, también tomar eso en cuenta dentro de las acciones de prevención. Lo que son también las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, esto con relación al tipo de establecimiento que se tiene, al tipo de maquinaria, al tipo de equipos, al tipo de unidades a lo mejor que se tienen, relativo a este tema de mantenimiento preventivo y correctivo. A lo mejor si en determinado establecimiento industrial, en determinado establecimiento comercial, tienen a lo mejor una ambulancia de atención inmediata, porque a lo mejor hicieron esa inversión, pues que ese equipo se encuentre en condiciones operativas, ¿no? Si no, de lo contrario, pues no cumpliría su función. Medidas y equipos de seguridad, como pueden ser desde el establecimiento de protocolos para la atención inicial de una emergencia, es decir, evitar a lo mejor que se circule sobre zonas que a lo mejor representan riesgo de caída de objetos, o bien el uso pueden ser elevadores en situaciones de emergencia específicas, todo eso que esté plasmado, ya sea en protocolos, ya sea en procedimientos, en instructivos, y que nos van a ayudar a cumplir esta parte de las medidas y equipos de seguridad. También equipos de identificación, es importante eso, porque recordar que en una emergencia a veces las personas literal no saben qué hacer en cuestiones de emergencia, y en esos momentos pues, no se encuentra nada, no hay forma de poder hacer un control, no hay inventarios a lo mejor de información, de documentación, entonces es importante también esa parte. El tema de capacitación es también súper importante para el buen desarrollo de un programa interno de protección civil, y aquí es donde entra también la figura del tercero autorizado o del consultor en materia de protección civil, ya que en algunas entidades federativas se pide que las constancias de habilidades laborales o bien las constancias para acreditar la capacitación de las personas en materia de protección civil, pues sean emitidas por un consultor que tenga registro a lo mejor estatal en materia de protección civil. Entonces, de repente se pueden llevar la sorpresa de que a lo mejor quieren contratar a un agente capacitador o a una persona que dé capacitación relativa a los riesgos que tenemos, puede ser primeros auxilios, puede ser combate a incendios, puede ser trabajo de alturas, y de repente darnos cuenta de que no nos hacen válida la información, ¿no? Porque a lo mejor piden que sea por un consultor o por una... Entonces también eso tomen en cuenta la parte de capacitación, además de determinar qué tipo de capacitación se va a recibir, también es importante verificar si en el estado se pide que sea de esa manera, que por lo regular es en la gran mayoría de los estados esa figura de que la capacitación sea a través de personal autorizado por la propia Secretaría, en este caso, de Protección Civil Estatal.
El tema también de lo que es la difusión y la concientización del personal o de las personas que ocupan esos establecimientos, que ocupan esos lugares, y también recordar el tema de ejercicios y simulacros que son importantes para el buen desarrollo de este programa interno de protección civil. Básicamente, como vimos hace un rato, ese programa interno o programa específico de protección civil va a ser la función de un plan para la atención de emergencias, pero considerando de manera integral todas sus etapas, desde la prevención hasta la vuelta a la normalidad. Entonces, básicamente, esa debería ser nuestra guía, nuestra Biblia, básicamente, para la atención de emergencias. ¿Y qué sucede? Bueno, que a veces ciertos establecimientos, ciertas instituciones no le dan a veces el peso que debe tener este programa interno o este programa específico. A veces se hace nada más por cumplir con el requisito, y ya cuando tenemos una situación real de emergencia derivada de un riesgo específico que tuviéramos, pues no sabemos qué hacer, o no tenemos los equipos, o no existe personal capacitado para la atención de ese tipo de emergencias. Entonces, por eso, de ahí deriva la importancia de tener una buena estructura en este programa interno de protección civil. En las acciones de auxilio, que es la parte roja que ven ustedes ahí en el slide, se relaciona básicamente a lo que son los procedimientos de emergencia. Ya que se identificaron cuáles son ese tipo de riesgos, cuáles son los riesgos que pudiésemos tener en determinado establecimiento, ahora viene qué es lo que vamos a hacer en caso de que ocurra, ¿no? ¿Cuáles son esos procedimientos para la atención de emergencia? Por ejemplo, el derrame de líquidos en tuberías o las fugas de materiales combustibles, los incendios o conatos de incendio que pudieran ocurrir en determinados lugares donde se almacene a lo mejor material combustible o material que por sus características puede ocasionar un incendio o un conato de incendio, o bien otro tipo de emergencias, como pueden ser las emergencias médicas, ¿no? Que en determinado momento, durante una fase de terremoto, una fase de sismo, tengamos personas que a lo mejor que entren en crisis nerviosa, que les empieza a faltar la respiración, o que tengan problemas derivados de sus condiciones de salud. También considerar que el programa interno debe tener esos procedimientos para la atención específica de ese tipo de emergencias. Esto no debería representar problema, porque si nosotros ya tenemos todo el cumplimiento normativo de la parte de seguridad en el trabajo, es seguro que ya tengamos mucha de esta información. A lo mejor lo que haría falta sería adecuarla, hacerla específica para que sea nada más para ese tipo de riesgo en específico, y empezar a dar la capacitación, ¿no? Si ya identificamos que a lo mejor tenemos algún riesgo de incendio, bueno, pues centrar nuestros esfuerzos en el tema de atención de incendios. O si nuestro riesgo principal es un riesgo de inundación, porque estamos en una zona que es susceptible de inundarse, pues entonces debemos tener protocolos para el momento en el que eso llegue a ocurrir, ¿no? Y de eso habla estas acciones de auxilio. Básicamente, cuáles son esos procedimientos de emergencia, que vuelvo a repetir, van a depender del tipo de riesgos que tengamos, obviamente, de manera